Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal de chismecitos y noticias del espectáculo favorito. Yo soy, y estoy súper emocionado /diagonal a detenerlos por AQ de nuevo. Hoy prepúrense porque les traigo un autocopyright tico bombazo, una exclusiva que va a dar mucho de Q copyright hablar. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Los protagonistas de esa telenovela turca que nos tiene a todos pegados a la pantalla, esa que ha roto RU copyright records de audiencia y que ha creado un fandom apasionadísimo. Hablamos, claro, de Emanet, la serie que catapultó sus carreras y los convirtió en un fenómeno global. Pero ojo, porque no vamos a hablar de la telenovela en sí. Hoy vamos a sumergirnos en la vida real de estos dos talentosos actores, y específicamente, vamos a analizar unas declaraciones recientes de Halil İbrahim que, la verdad sea dicha, han sorprendido a propios y extraños más menos os. Algo que sinceramente nadie se esperaba. Y es que cuando se trata de la vida personal de las estrellas, todo se magnifica y cualquier detalle puede desatar una tormenta de especulaciones. Antes de que sigamos y para que no te pierdas ni un solo detalle de todo el salseo que se viene, te invito a que te suscribas al canal. Como lo oyes. Dale clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, exclusivas y todo lo que quieres saber de tus celebridades favoritas. No te arrepentirás. Además, al suscribirte formas parte de esta gran familia de chismosos y amantes del espectáculo, donde podrás interactuar con otros fans, compartir tus opiniones y estar al tanto de las últimas tendencias. Y ahora sin preámbulos, vamos al grano. ¿De Q copyright hablo superíndice 3 Halil İbrahim? ¿Q copyright fue lo que dijo sobre Esla que ha causado tanto revuelo? Pues bien, la historia empieza hace algunas semanas, cuando Halil İbrahim fue entrevistado por una conocida revista de espectáculo turca llamada Magazinde. Hasta ahí todo normal. Le preguntaron sobre su carrera, sobre sus proyectos futuros, sobre su experiencia en la telenovela, a las típicas preguntas de rigor que se le hacen a cualquier actor que está en la cresta de la ola. Le preguntaron sobre sus inicios, sobre los retos que enfrentó para llegar a donde está, sobre sus sueños y aspiraciones. Pero entonces llegó superíndice 3 la pregunta clave. La pregunta que todos los fans estaban esperando. La pregunta que, seamos honestos, nosotros también copyright queríamos saber la respuesta. CU superíndice 3 mo es la relación superíndice 3 de Halil İbrahim con Esla Turkoglu fuera de las CU maras. Una pregunta que inevitablemente surge cuando dos actores comparten tanta química en pantalla y logran conectar con el público de una manera tan profunda. Y AQ es donde la cosa se puso interesante. Porque la respuesta de Halil İbrahim, lejos de ser un simple somos buenos con Pau más menos eros, o nos llevamos muy bien, fue mucho profunda, reveladora y para muchos hasta inesperada. Era una respuesta que dejaba entrever una conexión mucho más fuerte y significativa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Halil İbrahim empezó superíndice 3 diciendo que trabajar con Esla ha sido una de las experiencias enriquecedoras de su vida. Hasta ahí, nada nuevo. Ya todos sabemos que la química entre ellos en pantalla es innegable. La forma en que se miran, la manera en que se entienden sin necesidad de palabras, la intensidad de sus escenas, todo eso es evidente y palpable. Pero luego aún más menos adiós superíndice 3 algo que nos dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta. Esla es mucho de ese que una con Pau más menos era de trabajo. Es una amiga, una confidente, una persona a la que admiro y respeto profundamente. Una declaración que iba mucho más allá de lo esperado y que abría la puerta a un sinfín de interpretaciones. Y no solo eso. Halil İbrahim continuó superíndice 3 describiendo a Esla como una persona increíblemente talentosa, profesional y dedicada a su trabajo. Dijo que su pasión superíndice 3 por la actuación superíndice 3 es contagiosa y que siempre lo motiva a dar lo mejor de sí mismo. Además de ese destacó superíndice 3 su gran corazón superíndice 3 y su capacidad para conectar con la gente. Habló de su humildad, de su sencillez, de su carisma natural que la convierte en alguien tan especial y querida por todos. Pero lo que realmente sorprendió superíndice 3 a todos fue cuando Halil İbrahim reveló superíndice 3 que durante los momentos difíciles del rodaje, cuando el copyright y la presión superíndice 3 eran insoportables, fue Esla quien lo ayudó superíndice 3 a mantenerse a flote.
Dijo que ella siempre tenía una palabra de con diéresis nimo, un consejo sabio o simplemente un abrazo reconfortante para ofrecerle. Confesó que hubo momentos en los que sintió que no podía más, que estaba al borde del colapso, pero que la presencia y el apoyo de Esla fueron fundamentales para superar esos obstáculos. Esla es mi roca, afirmó Superíndice 3 a Lily Ibrahim con una sonrisa sincera. Ella es la persona que me hace sentir que todo es posible, incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles. Una frase que resonó con fuerza entre los fans y que confirmó lo que muchos ya sospechaban, que la relación entre ellos era mucho más profunda y significativa de lo que aparentaba. Por supuesto, estas declaraciones no tardaron en generar un sinfín de especulaciones. ¿Qué copyright significa todo esto? ¿Hay algo más que una simple amistad entre Alil Ibrahim y Esla? ¿Es tú enamorados? ¿Podrá haber un romance secreto entre ellos? La imaginación de los fans se desató y comenzaron a surgir todo tipo de teorías y conjeturas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y fanfics. Almohadilla Alilsla, almohadilla Eslal, almohadilla Emanet. La realidad se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Algunos fans estuvieron convencidos de que Alil Ibrahim y Esla son el uno para el otro y que su amor es inevitable. Ven señales en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto. Otros, en cambio, creen que solo se trata de una amistad muy fuerte y que no hay que buscarle tres pies al gato. Piensan que las palabras de Alil Ibrahim son simplemente una muestra de agradecimiento y admiración hacia una compañera de trabajo muy especial. Pero independientemente de lo que realmente es tu copyright pasando entre ellos, lo que es cierto es que las palabras de Alil Ibrahim han dejado claro que Esla es una persona muy especial en su vida. Y eso, mis amigos, es algo que vale la pena celebrar. La importancia de tener amigos y confidentes en la vida, personas que nos apoyen y nos impulsen a ser mejores. Pero esperen, que aún hay mucho. Porque después copyright ese de que se publicara la entrevista, Esla Turkolutanbiu Copyright N fue interrogada al respecto. Los periodistas la abordaron durante un evento benéfico y le preguntaron sobre las declaraciones de Alil Ibrahim. Y su respuesta, aunque muy breve, fue igualmente significativa. Esla agradeció Superíndice 3 las palabras de Alil Ibrahim, y dijo que se sentía muy halagada por sus elogios. Aún más menos adiu Superíndice 3 que también Copyright N admira y respeta mucho a Alil Ibrahim, y que considera que es un gran actor y una persona maravillosa. Su rostro se iluminó al hablar de él y se notaba la sinceridad en sus palabras. Alil Ibrahim es un gran amigo y un excelente compau más menos héroe de trabajo, dijo Esla. Siempre me siento muy CEU Superíndice 3 moda y segura trabajando con con diéresis Copyright L. Su apoyo y su profesionalismo son invaluables. No quiso profundizar mucho en el tema, pero sus palabras dejaron claro que la relación entre ellos era muy especial. Si bien Esla no se extendió Superíndice 3 demasiado sobre el tema, sus palabras dejaron entrever que la relación Superíndice 3N entre ella y Alil Ibrahim es muy su Superíndice 3 lida y que existe un gran respeto y cariño más menos o mutuo entre ellos. Evitó hablar de romance o de posibles sentimientos amorosos, pero su respuesta fue lo suficientemente ambigua como para mantener viva la esperanza de los fans. Ahora bien, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, en primer lugar, que Alil Ibrahim y Esla tienen una relación Superíndice 3N muy especial. Una relación Superíndice 3N que va muy de lo meramente profesional y que se basa en la amistad, el respeto y la admiración Superíndice 3N. Una relación construida sobre la confianza, el apoyo mutuo y la admiración. En segundo lugar, que ambos son conscientes del impacto que tienen en el público y que saben CEU Superíndice 3 manejar la situación Superíndice 3N. No se esconden, pero tampoco se exceden en sus declaraciones. Mantienen un equilibrio perfecto entre la transparencia y la discreción Superíndice 3N. Entienden que sus vidas están bajo el escrutinio público y que cualquier cosa que digan o hagan puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Y en tercer lugar, y esto es lo muy importante, que Alil Ibrahim y Esla son dos personas increíbles que se complementan muy bien y que se apoyan mutuamente. Y eso, mis amigos, es algo que deberíamos celebrar y admirar. Ver cómo dos personas se conectan de una manera tan auténtica y genuina es algo inspirador. Quizú vese en el futuro su relación Superíndice 3N evolucione hacia algo muy quizú ese sigan siendo solo amigos. El tiempo lo dirá.
Pero por ahora lo importante es que ambos estén felices y que estén disfrutando de su con diéresis copyright sito profesional y personal. Lo importante es que se tienen el uno al otro y que se apoyan mutuamente en este camino lleno de altibajos que es la vida. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Espero que este bombazo les haya parecido interesante y que les haya dado mucho de copyright hablar. En resumen, hemos analizado las sorprendentes declaraciones de Halil İbrahim sobre Sıla Türkoğlu, explorando la profunda amistad y admiración superíndice 3N que existe entre ellos, y el impacto que estas palabras han tenido en el público y las redes sociales. Hemos desmenuzado cada detalle, analizado cada palabra y explorado las posibles interpretaciones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo que una amistad entre Halil İbrahim y Sıla? ¿O simplemente se trata de una relación superíndice 3N muy su superíndice 3 lida y sincera? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea de su agrado. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traer copyright dándoles contenido de calidad. Comparte este vídeo en tus redes sociales, envíaselo a tus amigos que también son fans de Halil İbrahim y Sıla, y ayúdanos a llegar a más personas. Recuerden, en siempre encontrar en las últimas noticias, los chismes jugosos y todo lo que quieren saber de sus celebridades favoritas. Que no se pierdan ni un solo vídeo. Estaremos al tanto de todas las novedades de Halil İbrahim y Sıla, así como de otras estrellas del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, manténganse chismosos.